¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darko Nogués y me da mucho gusto poder volver a acompañarte el día de hoy. Pues hoy vamos a dejar que nuestra imaginación nos vuelva a transportar en el tiempo. Vamos al este de Londres, a la época victoriana. Así es, vamos a 1888. Algunos esa fecha tal vez la recuerden, tal vez se les haga familiar, pero entraremos en un contexto. Imaginen el este de Londres, una época que fue un lugar de llegada masiva de inmigrantes irlandeses, rusos y de algunos otros países de Europa. En ese momento, Londres se convierte en un punto de sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat prácticamente rozaban en la pobreza. Los crímenes, el alcoholismo y la prostitución eran algo bastante común en el este de Londres. En ese momento esa zona se convierte en una zona de mala reputación, normalmente caracterizada por la inmoralidad y el pecado. Para algunas personas eran puntos rojos, eran zonas rojas para el gobierno. Entremos en ese lugar y hablemos de las víctimas en el área de Whitechapel, Londres, específicamente 1888, época victoriana. Un asesino cuya identidad nunca fue revelada. El misterio de su aparición y desaparición nunca se supo hasta la fecha. Más de 130 años han pasado. ¿Saben de quién hablo? Jack el Destripador. Aquel hombre que se ha vuelto famoso por sus crímenes. En algún momento se ha convertido en un personaje de culto, en un villano para algunas historias de fantasía. Pero hablemos de aquel momento. Esas calles llenas de ácidos, olores fétidos, donde las personas caían de ebrias, donde en los lugares no existía calles salubres, donde los hombres iban exclusivamente para poder tener relaciones con prostitutas ahí en la calle. Era un lugar donde aparece Mary Nichols. Fue un 31 de agosto de 1888. Una mujer fue encontrada recostada que a simple vista parecía desmayada. Un hombre se acercó a tratar de ayudarla, pero al acercarse vio una herida en el cuello. Al parecer la habían decapitado. Este hombre dio aviso a la policía y de inmediatamente llegó también un médico quien certificó que la mujer la habían seccionado la tráquea y el esófago con un arma blanca. Además tenía las vísceras esparcidas en el cuerpo. El cadáver todavía estaba tibio, por lo que el crimen no tenía mucho tiempo de haber sucedido. El asesino no tenía ninguna idea, pues no dejó ningún rastro. La víctima
conocida como Polly. Tenía 42 años y era prostituta. A partir de ese día, comenzaron a aparecer más víctimas. No pasó muchísimo tiempo cuando un 8 de septiembre de 1888 aparece Anne Chapman. Ella fue descubierta en el patio trasero de 29 de Hanbury Street. Anne Chapman tenía 47 años, también prostituta. El doctor Judd Baxter, cirujano de la policía, declaró que sus intestinos estaban a un lado del cuerpo sobre su hombro derecho y una parte de su estómago se encontraba junto al hombro izquierdo. La sangre esparcida por todo el cuerpo era inimaginable. Las calles comienzan a llenarse de terror. Aquel lugar lleno de inmoralidad, donde se convertía en un lugar para crear los crímenes más atroces. Fue el escenario predilecto para Jack el Destripador. El 30 de septiembre, las calles de Whitechapel volvieron a llenarse de terror. Pero esta vez aparecieron muertas 2 prostitutas. La primera de ellas fue Elizabeth Stride. Su cuerpo fue encontrado con una sola herida que atravesaba el cuello de lado a lado. Se cree que fue interrumpido mientras la degollaban porque no se había ensañado tanto. Algo en ese momento pudo haber distraído a Jack el Destripador. Tal vez alguien lo vio. Tal vez creyó que estaban a punto de atraparlo, no sé. La segunda víctima fue asesinada media hora después. Su nombre, Catherine Eddowes. Con ella fue diferente. Jack el Destripador se ensañó en este crimen porque la degolló, le mutiló la cara, le arrancó la nariz. Tenía una herida que iba desde la vagina hasta el esternón. Además de todo eso, le extrajo un riñón. En la pared encontraron un mensaje que decía que no se tenía que culpar a los judíos, el cual fue borrado por la policía para no generar conflictos internos y sociales. Después aparecieron unas cartas. Una de ellas decía: hay 2 mujeres que quiero aquí. Mi cuchillo está en buen estado. Es un cuchillo para estudiantes. Espero que les guste el riñón. Soy Jack el Destripador. Esa carta la encontró uno de los policías. Tiempo después, fue publicada en el periódico. Pasaron unas semanas y pensaron que el terror había terminado. Durante algunos meses, el tiempo había llegado a la calma. Los bárbaros pobladores
Creían que ya no iba a suceder nada, seguían haciendo su rutina. Las prostitutas continuaban en las esquinas y en las calles teniendo relaciones con sus clientes. Los hombres seguían emborrachándose. Pues al parecer había seguido la normalidad en sus vidas. Pero no fue hasta el 9 de noviembre que apareció otra víctima, la quinta víctima de Jack el Destripador. Era Mary Jane Kelly, joven prostituta de 21 años. A ella la encontraron en su habitación con el cuerpo completamente cercenado. Y se dice en la investigación que sus senos, su corazón y ojos fueron encontrados sobre una mesa. Los órganos estaban esparcidos a su alrededor y las paredes manchadas de sangre. Ese crimen era atroz. ¿Cómo se pudo haber escapado el asesino y nunca fue identificado? La población entró en pánico, entró en miedo. La policía no tenía idea de qué hacer. Investigaron toda clase de migrantes, perfiles, y hasta la fecha, después de 130 años, no se tuvo nunca un verdadero culpable. Al parecer solo fueron 5 asesinatos. En aquella época los asesinatos fueron la escena más cruel y terrorífica. Eran escenas tan dantescas que era inimaginable que un ser humano cometiera ese tipo de crímenes. Por eso, tanto para aquella época como para ahorita, se volvió uno de los casos más populares. Pero nunca supimos la identidad de aquel asesino. Después de eso, algunas personas dicen que vieron deambular a Jack el Destripador. Ya todo lo demás se volvió una leyenda. Algunos otros creían que era un policía, otros pensaban que era un hombre atareado por la vulgaridad y promiscuidad que existía en esas calles. Pero nada de eso fue a ciencia cierta algo certero. Jack nunca fue atrapado. Solo dejó algunas cartas. Que decían: querido jefe, ese era su fin, soy Jack el Destripador. Así fue como se creó el apodo legendario. Esas cartas fueron encontradas en diferentes partes y algunas publicadas por el periódico de aquella época. Pero nosotros solo podemos contarles esta investigación que obtuvimos. Así que ese asesino nunca fue atrapado. Solo sabemos que durante 5 meses acabó con la vida de 5 mujeres. Podría decirse que ese fue la historia de Jack el Destripador.
Bueno, pues también en México, mientras Europa vivía un momento de terror, nosotros aquí en México, eh, ubiquémonos que estábamos en 1880, pasando la época porfiriata. A partir de ahí, recordemos que había una diferencia política, social enorme aquí en México. Las calles del centro comenzaban a tener un olor a muerte. Aparece un hombre que tuvo un gusto, una satisfacción, una fascinación extraña por matar mujeres de una manera muy cruel. Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero, fue a mediados de 1882 y cercano a 1888, el tiempo que mató a 20 mujeres, en su mayoría eran prostitutas y en algunos casos eran ancianas. En aquel momento que lo atraparon en 1888, él confesó todas sus fechorías y cómo realizaba tan sanguinario acto. Él decía: era un deseo acabar con ellas, eran un pecado que incurrían. Tenía que acabar con ellas. Esa era su confesión. La forma en que empezaban a las mujeres a aparecer muertas fue en las calles de Tepito, La Lagunilla y Peralvillo. Ahí desaparecían en los hoteles, aquellos hoteles antiguos. El chalequero entraba, las asfixiaba, las estrangulaba o las degollaba. Tal vez eran momentos en los que él creía que estaba terminando con el pecado, pero no era así. Estaba cometiendo un asesinato, quitándole la vida a aquella mujer. Después, al día siguiente, los cuerpos aparecían en el río. Eran momentos de terror para la Ciudad de México. Aquel hombre durante tantos años había acabado con 20 mujeres. Fue hasta 1910, cuando tenía alrededor de 70 años, cuando muere condenado bajo la pena de muerte. Aunque Porfirio Díaz había revocado su condena, fue indultado en 1904. Pero murió a los 70 años. Podemos ver algunas ilustraciones de posadas donde nos narra cómo el chalequero mataba a sus víctimas poniendo un cuchillo sobre el cuello de una de ellas. Esa era la forma en que encontrábamos las ilustraciones para ver el periódico o los folletos de aquel momento. Nos hablaban de otra víctima más de él. Así que, con esto, yo me despido, esperando que estas leyendas les hayan gustado. Y nos vemos la próxima vez.
con mucho más historias, mucho más leyendas. Viajemos con nuestra imaginación a un lugar o viajemos al pasado, viajemos al futuro. Esta ocasión hablamos de asesinos seriales, cómo se han convertido en fenómenos culturales. Mi nombre es Darko Nogués y les deseo que tengan mucho éxito. Hasta pronto.